Ok, entonces, voy a poner esto un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Y lo que ustedes están viendo es un flujo hecho en Lime. La verdad es que se ve como bien pequeño, pero es bien grande. Lo que pasa es que está colapsado en metanodos, que son estos cuadraditos de color plomo. Lo que está en esta primera parte, donde dice Data Access Cleaning and Partitioning, es lo que está desarrollando el grupo número 1. El grupo número 1 lo que está haciendo es recopilando todos los datos, procesándolos, limpiándolos, etcétera, normalizándolos, para que una vez que estén limpios, se puedan desarrollar los modelos de clasificación o los modelos de Machine Learning, que es lo que nos va a tocar a nosotros. Entonces, si ustedes se fijan, este metanodo lo voy a abrir para que lo vean, tengan una panorámica, aunque no voy a entrar en detalle. Tiene nuevamente otros metanodos donde se accede a los datos y se hace una serie de transformaciones, de tal manera de que nosotros lo vamos a usar en el modelamiento. Entonces, este metanodo tiene dos salidas. La primera salida, que es la que está en la parte superior, es la muestra de entrenamiento, es decir, es la muestra con la cual vamos a construir los modelos. Y la segunda salida, que es la que está acá abajo, es la muestra de evaluación, con la cual vamos a probar si los modelos que hemos desarrollado son buenos o malos. ¿Ok? Y para hacer este modelamiento vamos a utilizar tres diferentes algoritmos o tres diferentes modelos. Primero vamos a hacer un Decision Tree, que es un algoritmo específicamente se llama C4,5, inventado por Ross como en el año 80, 90 por ahí, que es muy conocido. Después vamos a hacer unos modelos de regresión lineal, específicamente vamos a ver regresión logística. Y por último vamos a ver un tercer modelo que es un Gradient Boost Tree. Y en este específicamente vamos a optimizar unos parámetros. Finalmente vamos a concentrar los tres modelos en el último nodo y vamos a poder grabar o vamos a grabar el modelo que tenga el mejor desempeño. Ok, comencemos. Los metanodos son una agrupación de nodos que se colapsan, es decir, que uno esto lo hace para efectos visuales, para que se vea un poco más ordenado el flujo. ¿Cómo ustedes pueden ingresar? Haciendo doble clic sobre este nodo. Entonces, si hacemos doble clic, nos vamos a encontrar con este primer flujo, donde lo que están viendo es un flujo que ya está listo. Pero como quiero partir desde cero para que ustedes vean cómo se va formando esto, lo voy a borrar. Es decir, voy a ir con control haciendo clic en cada uno de los nodos que están aquí, y los voy a eliminar, y vamos a partir desde cero. Entonces, el problema de negocios que estamos enfrentando es un problema que tiene que ver con los retrasos en las líneas aéreas o el delay. Entonces, el primer grupo lo que hizo fue construir la variable que vamos a modelar, y en ese sentido determinaron, de acuerdo a algunas reglas de negocio o por expertos, que un vuelo va a estar retrasado cuando salga con 15 minutos de fuera del tiempo estipulado inicialmente. Y si no, va a estar en tiempo o a tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos un problema de clasificación. Tenemos que, tomando en cuenta todas las variables que tienen que ver con temperatura, con medio ambiente, tipo de viaje, etcétera, poder predecir si es que el vuelo va a salir con retraso o no va a salir con retraso. Es decir, es un problema de clasificación de una variable que es dicotómica o binaria. Y para eso tenemos una gran cantidad de algoritmos que pueden ser utilizados, como por ejemplo los que vamos a ver ahora, pero también podría ser eventualmente una red neuronal artificial, o podría ser un support vector machine, o podría ser un vecino más cercano, etc. Vamos a partir con uno de los más fáciles, que es el Decision Tree. Para esto vamos a ir primero a buscar el nodo en Analytics, Mining, vamos a ir a Decision Tree, vamos a poner en el lienzo el aprendedor o el algoritmo. También vamos a poner el predictor, que nos va a servir después para poder ver si es que el módulo está bien hecho o tiene algún tipo de problema.
y más adelante vamos a poner algunos otros nodos que nos van a permitir evaluarlo. Entonces, esto que está acá recibe la información de la base de entrenamiento, va directamente al Decision Tree Learner, y este predictor va a recibir la información de la base de datos de testeo o de evaluación. Si se dan cuenta, para los que son neófitos usando KNIME, es bien intuitivo. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que necesariamente aquí hay que conectar estos dos cuadrados que son del mismo color. Entonces este predictor va a recibir datos nuevos, va a preguntarle al modelo y va a clasificarlos. Y vamos a poder comparar lo que el modelo clasificó con lo que realmente está sucediendo, y de esa manera saber si es que el modelo, lo que está acá, está bueno o tiene algún tipo de problema. Es decir, que cuál es el grado de exactitud que el modelo que hemos encontrado tiene. Vamos a ir al nodo del Decision Tree Learner. Y lo importante aquí es que lo vamos a dejar por defecto tal cual está. No vamos a hacer ninguna modificación. Aquí hay modificaciones que tienen que ver con las medidas de calidad, que en este caso son dos, el ratio de ganancias y el Gini Index. También tenemos la opción de hacer una poda o no, etc. Y con esto también podemos manejar la cantidad de sujetos que le vamos a permitir que estén en los nodos finales. Mientras más chiquitito sea este número, que por defecto es 2, vamos a tener árboles muy, muy profundos, y por otro lado, por lo general son modelos que se sobreajustan. Es decir, que aprenden tanto, que cuando reciben datos desconocidos, los clasifican mal. Es decir, que cuando los modelos son o están sobreajustados, pierden la capacidad de generalización. Pero lo vamos a dejar por defecto tal cual está ahí. Después vamos a hacer algunas modificaciones y se van a poder dar cuenta cómo van cambiando las exactitudes del modelo. ¿Ok? Por otro lado, una cosa importante, que la base de datos que estamos utilizando es muy, muy grande. Y uno puede, por lo general, tomar en cuenta que los modelos te pueden dar dos tipos de información, dependiendo de cuál sea tu foco. El primer foco puede ser entender el problema. Y un árbol de clasificación te va a ayudar a entender el problema siempre y cuando los árboles que aparezcan no sean muy extensos. Si el árbol es muy extenso, va a ser difícil que un humano entienda cuál es la lógica de cómo se van separando los grupos. Ahora, si la base de datos es más pequeña o tú le pones algunas cortapisas para tener modelos o árboles más pequeños, perfectamente los podrías explicar. Y en este caso en particular, nosotros no nos vamos a detener en eso. Lo que andamos buscando en este tipo de problema de negocio no es tanto entender por qué razón un vuelo queda atrasado o no. Lo que nosotros queremos es un modelo que nos diga si es que el próximo vuelo va a salir con atraso o no va a salir con atraso. Es decir, que no vamos a estar tan preocupados en entender el problema, sino que vamos a estar más preocupados de tener un modelo que nos clasifique vuelos futuros. Por lo tanto, no vamos a mirar tanto el árbol, o sea, casi no lo vamos a mirar, porque lo más probable es que sea un árbol muy grande. ¿Ok? Entonces, voy nuevamente a la configuración, le digo que la variable que quiero clasificar se llama de esta manera. Estas son las configuraciones básicas. Hago clic en OK. Lo ejecuto. Ya está listo el modelo, que no lo veo. Voy al Decision Tree Predictor y le digo que me entregue las probabilidades asociadas a la clasificación que va a efectuar. Y voy a hacer una pequeña modificación aquí, que la verdad es que tiene que ver con una cosa más estética que funcional. Lo ejecuto y si se fijan, ahora, al final de esta tabla, aquí están todos los datos de la base de datos de evaluación. Viene algún problemita acá. Ahí está. Me faltó un pequeño detalle que tiene que ver con lo que estaba acá arriba, acá, y se los voy a comentar al tiro. Voy nuevamente a la configuración, voy a ir a PMML Settings y le voy a decir que si es que la clasificación que nos entrega el Decision Tree Predictor da nulo,
que nos entregue la clasificación anterior. Es decir, le voy a pedir al algoritmo que suba un nivel y que me entregue la clasificación que estaba antes de la partición que está viendo el árbol. ¿En qué sentido? Esto por lo general sucede cuando hay algunas veces que las variables que está recibiendo el modelo entregan clases que son vacías. Entonces, para evitar que aparezca esto, uno puede usar esta estrategia de No True Child Strategy. ¿Ya? Ese es por eso que aparecían algunos que en vacío. Entonces, si ahora esto resulta, voy a la ejecución y debería ahora aparecer al final. Ahí está, claro. Entonces aparece la predicción de este modelo, la probabilidad asociada a la clase no delay y la probabilidad asociada a la clase delay. Es decir, esta es la columna de la probabilidad de retraso y esta es la probabilidad de no retraso. Y como en este caso la probabilidad de no retraso es más alta, el modelo lo clasifica como que no va a haber retraso. Si vemos una vista rápida, nos podemos dar cuenta que parece que el modelo no es muy bueno, porque todos los vuelos de la base de datos de entrenamiento lo está clasificando como no retraso. Ok, entonces para poder estar más seguro de qué tan bien esto lo hace, vamos a utilizar algunos nodos que nos van a permitir ver la evaluación. Y en este caso vamos a usar una curva ROC, que es un gráfico que nos permite de manera visual ver el desarrollo o el desempeño que tiene el modelo. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente, tenemos que en la configuración decirle cuál es la variable que tenemos que, o la variable que estamos evaluando, que es esta. Por otro lado, le tenemos que decir cuál es la clase positiva. La clase positiva por lo general tiene que ver con la clase de la variable que estoy modelando que más me interesa. Y en este caso, como es un problema dicotómico, tenemos dos clases, no delay y delay. Entonces, a nosotros nos interesa más el retraso más que el no retraso. Entonces lo voy a poner en delay. Nuevamente, por tema estético, aquí le voy a poner un número 1 para que nos muestre todos los datos de la curva. Y en esta parte lo que tengo que dejar es cuál es la columna donde está la probabilidad asociada a esa clase que dejé acá. Entonces la voy a buscar y está acá. La probabilidad asociada al delay. Entonces ahora hago clic en ejecutar. Ejecuto este nodo y vamos a ver la curva ROC. Y por lo general, en este caso nos vamos a encontrar con esto. ¿Qué significa esto? Significa que el modelo es muy, muy malo. ¿Por qué razón? Un modelo muy bueno tendría una curva ROC que iría así y después acá. Ese sería un modelo con un 100% de exactitud. En este caso, este modelo es tan malo que incluso la curva ROC, que es la que yo les dibujé acá, está encima de esta línea negra. Y esta línea negra lo que nos está indicando es la aleatoriedad, es decir, que un modelo muy malo tendría este tipo de curva. Y esto lo podemos ver en este caso, donde la curva bajo esto es casi cero, es decir, que no hay curva. ¿Ok? Más adelante con los modelos que vamos a ver se van a dar cuenta que va a aparecer la curva ROC en este gráfico. La otra manera que podemos evaluar el desempeño del modelo es con un scorer. El scorer lo que va a hacer es que va a comparar dos columnas. Va a comparar la columna de la variable original y va a comparar la columna de lo que el modelo está prediciendo y va a hacer una matriz de confusión o una tabla de doble entrada donde lo que nos va a señalar es la capacidad de predecir bien. Entonces, en este caso, nos tenemos que fijar que aparezca aquí la variable original y la predicción que está haciendo el modelo. El resto de las cosas las vamos a dejar tal cual. Hacemos clic en ejecutar.
Y ahora se van a fijar por qué razón el modelo es tan malo. Eso es lo que estábamos viendo en la salida. Se fijan que aquí está lo que el modelo predice. Y el modelo predice que todos van a tener no delay. Es decir, que desafortunadamente todos los vuelos que tenían atraso, que son 5015, que están en esta fila, el modelo los predice como no delay. Es decir, que tendríamos una exactitud del 68,2%, pero este modelo sería muy malo si es que decidiéramos usarlo porque no logra detectar a la clase delay, que es justamente la que nos interesa. Ahora, eso tampoco es nada raro porque, si se fijan, configuramos el árbol esperando que tuviera un sobreajuste. ¿Por qué razón? Porque le dijimos que le estamos permitiendo que tenga dos sujetos en los nodos finales. Y eso significa que un árbol muy, muy profundo, con muchas ramas, incluso no tengo la poda, por lo tanto, debería esperar que es un modelo que se comporta tan bien con los datos de entrenamiento, pero cuando le muestro datos de validación no logra clasificarlos bien. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Lo podemos mejorar modificando este numerito, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora, para poder seguir con el flujo, vamos a poner unos nodos de manipulación. Específicamente vamos a poner un column filter después de este Java. ¿Por qué razón? Porque lo que me interesa de cada uno de los modelos que vamos a hacer tiene que ver con esto. ¿Cuál es la exactitud general? Esta fila y esta columna es la que me interesa. Entonces, todas estas cosas que están acá, por el momento, no me van a interesar. Esto que está acá es el error, que es el complemento de la exactitud. Entonces voy a poner un column filter y le voy a decir que solamente deje pasar la exactitud general. Lo ejecuto. Y por otro lado, lo que voy a hacer es transformar este modelo en un nodo que lo permita dejar como interiorizado, por así decirlo. Se llama Model to Cell. Entonces, si se fija, también tiene un cuadrado. Entonces, vamos a ir acá. Lo vamos a conectar con el Decision Tree Learner y lo vamos a ejecutar. No es necesario configurar este nodo en particular. Sí, vamos a tener que poner después un nodo que se llama Constant Value Column, donde vamos a nombrar cuál es el modelo que estamos analizando. Y para esto ponemos ese nodo, vamos a añadir una nueva columna, que en este caso se llama Model Name, o el nombre del modelo, Model Name. Y el modelo que estamos haciendo se llama Decision Tree. Entonces con esto después vamos a ir por comparando cuáles son los resultados que me entrega un regresión logística o los resultados que me entrega el último algoritmo que es el gradiente boosting gradient. Hago clic en OK, ejecuto. Entonces ahora si ustedes se fijan, tenemos aquí el objeto que es el modelo y el nombre que tiene este modelo. Entonces ahora estas dos partes del flujo las tengo que unir y las voy a unir con un nodo que se llama column appender. Lo voy a buscar ahora. ¿Está? Entonces me tengo que asegurar, vamos acá, vamos acá, lo ejecuto. Hay un problemita con, seguramente me faltó poner, lo vamos a ver al tiro. Aquí tengo
row 0. Aquí tengo overall. Ah, ya sé lo que está pasando. Entonces, aquí seguramente. Aquí está, ya lo fijé. Como tienen diferentes tipos de row, le voy a decir que genere un nuevo row key, de tal manera que lo pueda unir. Entonces, ahí estaría. Entonces tenemos el nombre del modelo y cuál fue su exactitud general. Ahí está. Entonces, hacemos clic ahora acá y lo uno con la salida. Entonces, ahora que está el flujo completo, vamos a modificar un poco el árbol para que se den cuenta de lo malo que era el modelo anterior. ¿Cómo lo podemos hacer? Y lo que vamos a hacer, vamos a modificar dos cosas. Le voy a decir que este valor que está acá no sea 2, sino que sea un valor más grande, por ejemplo, 100. Y voy a también decirle que haga una poda. Lo que hace la poda es parte del algoritmo que, así de manera muy coloquial, lo que hace es que va viendo cada una de las bifurcaciones del árbol y se pregunta, ¿qué pasa si esta bifurcación o esta rama yo la corto? ¿Mejora o no mejora la exactitud? Y al cortarlo, si al cortarlo mejora la exactitud, la poda. Si no, la mantiene. Eso es lo que hace esta parte del algoritmo. Entonces vamos a cambiar a 100. Vamos a ir al final. Y fíjense que ahora cuando cambié a 100, ahora tengo una exactitud de 0,68, es decir, que tampoco aumentó un poco. Vamos a ver, por ejemplo, si le pongo, en vez del Gini, le pongo el ratio de ganancia y esto lo bajo, por ejemplo, a 50. Lo ejecuto todo el flujo. Y ahora me da, por ejemplo, 0,82. ¿Se fijan que mejoró? Entonces, hay procesos iterativos que uno lo puede hacer con loops o lo puedes hacer tú a mano para encontrar modelos que tengan mejor exactitud. En un principio tenemos un 0,68 y haciendo algunos cambios de las medidas de calidad o bien la profundidad del árbol, lo hemos mejorado a un 0,82. ¿Qué significa esto? Un 82,2% significa que de los 100 sujetos que el modelo tiene que predecir o clasificar, lo hace bien con 82 de aquellos y se equivoca con el complemento, es decir, que se equivoca con 18. Por lo tanto, esta exactitud sería algo muy bueno. Tendríamos listo nuestro primer modelo. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Voy a cerrar este metanodo. Voy a ir al segundo. Si se fijan, estas partes que están acá, es decir, Model to Cell, Scorer, Column Filter, Constant Value Column y Column Appender son exactamente iguales a los que teníamos en el metanodo anterior, que es este. Entonces, una de las cosas que uno hace, por lo general cuando trabaja uno también lo hace con Python, lo hace con R, es que copia código. En este caso uno lo que hace es copiar nodos. Les voy a mostrar cómo hacerlo acá. Entonces, ok, primero voy a borrar todo esto, porque ya está listo el flujo. Lo vamos a eliminar, todo esto, lo elimino. Y como sé que por lo general los modelos de clasificación utilizan flujos que son muy parecidos, voy a ir al flujo anterior y voy a traerme esto, todos estos nodos, los voy a copiar y los voy a pegar en este otro metanodo. Entonces ahora lo único que me faltaría sería poner un algoritmo diferente, que en este caso el algoritmo que vamos a utilizar es una regresión logística. Entonces vamos a ir a buscar la regresión logística, vamos a ir a Analytics, Mining, Logistic Regression, y vamos a poner el Learner, que va a recibir la muestra de entrenamiento,
y el predictor que va a recibir la muestra de evaluación. Entonces vamos de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Esta parte es siempre exactamente igual cuando uno trabaja en ciencia de datos. Uno nunca evalúa el modelo con los datos con los cuales fue construido. Uno tiene que evaluar el modelo con datos que el modelo nunca vio. Por eso es que uno separa en muestras de entrenamiento y muestras de evaluación o de testeo. Si se fijan, este flujo es la parte de evaluación. Entonces, de acuerdo al flujo anterior, tendríamos que ahora unirlo con este unirlo con este, y ese unirlo con esto. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio después, porque este nodo tiene el nombre del modelo anterior, y este es un modelo diferente. Vamos a ir a la configuración del Logistic Regression. La verdad que la configuración de este nodo puede ser o bien simple o muy compleja. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas en configuraciones avanzadas. Sin embargo, nosotros vamos a centrarnos en algunos de los más básicos. De partida, lo que nos dice la instrucción acá arriba, nos dice que excluyamos o que saquemos de la base de datos dos variables. Y las vamos a sacar porque tienen demasiadas clases, son variables politómicas. Una se llama tailNum y la otra se llama dest, que es el destino. ¿Ya? Entonces aquí Gabriel, disculpa, ¿sí? te habla Laura. Quería preguntarte si podemos ir haciéndote las preguntas de una vez conforme haces tu presentación o si las dejamos para el final. Prefiero para el final. Listo, perfecto. Ya, gracias. Ok, entonces sacamos estas dos variables y nos dice, por otro lado, que usemos este solver. Les comento, la regresión logística trabaja con optimizadores, por ejemplo, con máxima verosimilitud. Entonces son problemas de optimización. Entonces uno puede usar diferentes solvers. En este caso, el que vamos a utilizar es este, que tiene que ver con los mínimos cuadrados. Con pesos diferentes. ¿Ok? Entonces, déjenme chequear. Tenemos el valor de la variable que queremos modelar. ¿Cuál es la clase de referencia? Que en este caso es delay o el atraso. Voy a ir aquí en Advanced y le voy a decir que no me calcule los coeficientes. En este caso tiene que ver con los errores estándar de los beta que no nos van a interesar ahora. Entonces hago clic en OK, ejecuto. Ahí está optimizando el algoritmo. Puede que le tome un poquito de tiempo. Ahí terminó. Y no me voy a centrar mucho en el modelo propiamente tal, pero sí les voy a comentar dos cosas. Que lo que está acá, en esta columna que dice coeficientes, son los coeficientes beta asociados a un modelo de revisión Logit. Ahora, lo importante, que la clase de referencia era el retraso. Cuando un coeficiente tiene un valor positivo, significa que la probabilidad aumenta la probabilidad de la clase de referencia. Y si el valor es negativo, significa que esta variable hace que disminuya la probabilidad de que ocurra lo que nos dejamos como referencia. Entonces, en este ejemplo, nos diría que cuando el día del mes es el día 10, la probabilidad de retraso aumenta, no en esta cuantía, porque aquí nos falta el exponente, hay que sacar el exponente a esto. Y en este caso, cuando el día es el día 11, la probabilidad de retraso disminuye, tampoco en esta cuantía, ¿ya? Aquí nuestros amigos de NIME tendrían que modificar este nodo de manera que salga aquí el exponente beta, porque el exponente beta es el que nos va a decir en cuántas veces aumenta o en cuántas veces disminuye la probabilidad asociada a la clase que dejé como referencia, que en este caso era el retraso. ¿Ok? Entonces vamos ahora al predictor. Le voy a decir que me entregue las probabilidades asociadas. Lo ejecuto.
Vamos en la curva ROC. Y ahora si ustedes se fijan, este modelo ya es el tiro que es mucho mejor, porque sí tiene una curva, y esta curva, fíjense que aumenta, va cambiando, aumenta aquí, y los buenos modelos tienen curvas de este tipo. ¿Ok? En este caso, el área bajo la curva es 0,92, cercano a, a 1, lo cual es una cosa muy buena. Por otro lado, si es que vamos a ver el scorer, nos podemos fijar que ahora tiene una exactitud de un 87,8%, es decir, que el modelo de los 100, hay 88 que los clasifica bien y se equivoca en 12, que es mucho más alto que el que habíamos visto antes. Y por otro lado, una cosa importante, que los valores más grandes están en la diagonal. Estos son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Y los que están fuera de la diagonal son los errores que comete el modelo. En este caso, si es que vamos un poquito más adentro, nos podemos dar cuenta que este modelo es súper bueno para poder detectar el no retraso. Es decir, que tiene en términos más técnicos, tiene una sensibilidad del 77,3% y tiene una especificidad del 92,7%. ¿Qué significa la sensibilidad? ¿Cuál es el porcentaje de aciertos de la clase que a mí me interesa, que es el delay? Sensibilidad, 77, y especificidad, el complemento, es decir, la otra clase, con un 93,7%. ¿Qué significa esto? Que el modelo logra detectar el 77% de los retrasos y logra explicar bien el 93%, o logra clasificar bien el 93% de los no retrasos. ¿Se acuerdan que el anterior tenía aquí 0? ¿Por qué? Porque el modelo decía que todos tenían no retraso. Es decir, que no detectaba los atrasos. Sin embargo, este modelo sí lo está haciendo. ¿Ok? Entonces, este column filter está exactamente igual que el anterior. Este constant value lo tenemos que cambiar, porque ahora no es decision tree, sino que es un logistic regression column appender. Verifiquemos que esto esté realmente así. Ahí está, logistic regression. Listo, ahí está la exactitud del 88%. Lo conectamos con la salida y ya tendríamos nuestro segundo modelo listo. Vamos a ir al tercer modelo. En este caso, si bien es cierto, en lo anterior estábamos partiendo casi desde cero, aquí no lo voy a hacer tan así. Y se los voy a explicar ya construido. Me voy a fijar primero en esta parte. Esto que está acá es casi lo mismo que teníamos antes. Fíjense que tenemos el scorer, tenemos el mobile to cell, el constant value, perdón, el column filter y el column appender. Este flujo, esto es exactamente igual a lo que estábamos viendo acá. Esto es lo mismo. Sin embargo, este flujo tiene un optimizador, que es la parte que ustedes están viendo acá. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué voy a optimizar? Y eso va a depender de cuál sea el algoritmo que estoy utilizando. Y les cuento que el Gradient Boosted Trees Learner lo que hace es un modelo tipo de Random Forest que me permite tener diferentes, por así decirlo, tengo como una máquina con diferentes perillas. Y una de las perillas que puedo modificar es esto. ¿Cuál es la profundidad que tenga el árbol? En este caso, por defecto, la profundidad del árbol está en 4 niveles. Es decir, una constante. Pero lo que yo puedo hacer es decirle al algoritmo o decirle al flujo de Nime que esto lo convierta en una variable de flujo o en una variable, no una constante. Y para eso voy a usar unos nodos de optimización. Entonces, los nodos de optimización parte aquí y va a terminar acá. De tal manera que en este caso le voy a pedir a este flujo que haga lo siguiente. Voy a crear un parámetro, lo hago aquí, add new parameter, hago doble clic
y escribo tree depths o profundidad del árbol, esto bueno, lo voy a eliminar porque en realidad no me sirve, y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que parta con 5 niveles y que llegue a 15 niveles y que vaya cambiando este parámetro de 1 en 1 y es un entero. ¿Qué significa esto? Que en el primer loop, cuando haga el primer loop, este algoritmo le va a decir, el algoritmo va a decir o va a hacer un árbol con una profundidad de 5 niveles. El segundo loop va a ser un árbol, o va a ser árboles, porque en realidad los random forest son muchos árboles de manera conjunta, le va a permitir que tenga 6 niveles. En la otra iteración, 7, y así sucesivamente hasta que llegue a 15 niveles. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a verificar cuál es el gradient boost trees que tiene la mejor accuracy dependiendo de cuál sea el nivel. Y ese rango que vamos a estudiar está entre 5 y 15 niveles. Pero no sabemos si el mejor nivel es 5, si el mejor nivel es 10, si el mejor nivel es 8. Y eso es lo que voy a pedirle a este flujo. Entonces, en el inicio de este loop, le estoy diciendo cuál es el nombre de la variable, desde qué valor parte, hasta dónde llega y cuánto es el tamaño del paso. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un flujo variable. Esto rojo. Y para los que se están iniciando en Nine puede que les llame la atención. Porque lo que estábamos viendo anteriormente, que por lo general yo conectaba los nodos con flechas negras o conectaba con estos cuadraditos que eran o color plomo o rojo o celeste. Sin embargo, aquí tengo un punto rojo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo conecto? Les digo que todos los nodos de Nine tienen puertos de flujo o puertos variables y que son los siguientes. ¿Cómo los puedo ver? Hago clic en el botón derecho y le digo, muéstrame los puertos de variables de flujo. Y ahí están. Son como una oreja de un ratón Mickey, ¿verdad? Entonces ahora lo que hago es que conecto esto con eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo, o le voy a permitir a este nodo que una constante la transforme en variable. Y esa variable es la que creé en este inicio del loop. ¿Ok? Ahora, uno cuando lleva más tiempo trabajando en Nine, esto no es necesario que uno lo mire. De hecho, yo por lo general los tengo siempre ocultos. Y como yo sé que existen, simplemente hago esto. Tomo esto, lo pongo acá encima, ahí, y lo suelto. Entonces ahora lo tengo conectado. Entonces vamos al Gradient Boost Trees. Vamos a la configuración. Nuevamente, me tengo que fijar cuál es la variable que quiero modelar. Esas dos variables, ¿se acuerdan que las habíamos sacado? En este caso también las vamos a filtrar. Y por otro lado, voy a ir a lo que yo le llamo el back office de los nodos, que se llaman las variables de flujo. Entonces aquí tengo, ¿se acuerdan que les comenté que habían como una especie de perillas? Todas estas son las perillas que yo tengo disponibles para ir cambiando. En este caso nos vamos a centrar solamente en la cantidad de niveles máximo. Y en este caso, esto cuando entramos estaba así. Miren, esta es la ventana original. Aquí después va a haber un cambio acá abajo. Voy a variables de flujo y le digo, ¿sabes qué? El máximo nivel no es una constante, sino que va a estar modificada por una variable que le llamé tree depth o profundidad del árbol. Y de hecho, si yo me pongo encima y espero, me dice que parten 5. ¿Se fijan que dice tree depth currently 5? Que es justamente la primera iteración. La primera iteración es 5, después 6, 7 y va a llegar hasta 15. Ahora, si voy a Options, me voy a fijar que ahora que abajo dice, hay un warning y me dice, ojo, la máxima, en los niveles máximos, o el parámetro de niveles máximos, ahora está siendo controlada por una variable. Es decir, que esto que antes era una constante, ahora es una variable que, de acuerdo a las indicaciones que yo les dije, va a partir en 5 y va a llegar a 15. ¿No? Entonces hago clic en OK.
Y voy a ejecutar el nodo. Entonces, este JavaScript lo que nos está entregando es la exactitud o la accuracy del primer modelo, es decir, que teníamos con un 5 como nivel máximo de 5. Y en este caso me da casi un 92% de accuracy. Pero son hartos los modelos, porque esto es un flujo, un loop. Entonces, para poder terminar el loop, que también tiene una variable de flujo, voy a tener que poner aquí entre medio un nodo que me permita unir un parte del flujo y convertirlo en variable. Y esta se llama table row to variable. Entonces, este nodo lo que hace es que va a recibir la última información, que es esto. Pero a mí lo que me interesa es solamente esa columna. ¿Ya? Entonces, pongo el table row to variable. No es necesario configurarlo, de hecho uno lo pone y lo ejecuta. Pero fíjense, yo lo ejecuto y ahora si veo lo que tiene el interior del nodo, me puedo dar cuenta que yo podría convertir en variables todas estas cosas que están acá. Y lo que me interesa es justamente eso, la profundidad del árbol. ¿Ya? Entonces, voy al optimizador. Perdón, no era eso. Una de las cosas que me entrega es la profundidad, pero lo que me interesa a mí, que es lo que vamos a optimizar, es esto, la exactitud general. ¿Ya? Claro, todas estas son las variables que yo eventualmente podría optimizar. Pero lo que a mí me interesa optimizar es la accuracy. Yo lo que ando buscando es el modelo que tenga la mejor o la más alta exactitud o accuracy. ¿Ok? Y eso es lo que le voy a decir aquí. Entonces, aquí tengo disponible todas las variables del nodo anterior, este. Sin embargo, lo que yo voy a tomar en cuenta es la exactitud general y le voy a pedir que la maximice, es decir, que me entregue cuál es, de todos los modelos que le voy a hacer, cuál es el que tiene la mayor exactitud. En otros casos yo podría actualmente también minimizar, pero en este caso yo voy a maximizar. ¿Ok? Hago clic en OK y ejecuto este nodo. Esto nos va a tomar algunos minutillos. Entonces hizo el primer loop. El segundo y así sucesivamente. Por mientras que esto sigue trabajando, les voy a contar lo que vamos a hacer a continuación. Esta parte del flujo nos va a checar cuál es el modelo que tiene la mejor exactitud tomando en cuenta un X nivel de profundidad, que todavía no lo sé. Entonces, en esta parte del flujo, lo que voy a hacer es el mismo algoritmo, pero no lo voy a hacer con cualquier nivel, sino que voy a decirle que lo haga con el nivel que optimicé, que todavía no sé cuál es ese número. Sé que puede ser un número que va a estar entre 5 y 15, pero no sé si es 10, si es 12, si es 14. Entonces, este parámetro o el loop final de optimización, nuevamente lo voy a recuperar y lo voy a transformar en una variable para alimentar este algoritmo. De tal manera que este algoritmo, nuevamente le voy a decir que el máximo nivel es controlado por una variable, pero aquí no es tan variable. ¿Por qué razón? Porque va a ser solamente un dato, es decir, una constante, pero es la manera en la cual uno le advierte a este nodo que debe recibir un número en particular o un rango de números. Y el resto del flujo es lo mismo que ya habíamos visto antes. Es decir, en este caso, yo optimizo el parámetro, que en este caso es la profundidad máxima, y lo aplico a otra parte del flujo que contiene exactamente el mismo algoritmo. Y obtengo la matriz de confusión y lo logro convertir en una fila que tiene el nombre del algoritmo y cuál es la exactitud que encontramos. Veamos cómo sigue esto, ya debería estar por terminar.
Mientras mayor sea la cantidad de datos que ustedes tengan, mientras más variables tengan y mientras mejor sea el procesador o los procesadores de su computador, esto les va a tomar menos tiempo. Ahora, también uno puede modificar la memoria interna que utiliza NIME, que por defecto es como 8035, algo así si mal no recuerdo, pero uno podría eventualmente decirle a NIME que utilice mucho más recursos de los procesadores internos. Si ustedes están trabajando en NIME y creen que lo hace muy lento, podrían eventualmente ir a la configuración del software y decirle que utilice más recursos de los procesadores que tiene su computador. Ya, ahí terminó. Entonces, vamos a el final del loop de optimización de parámetros. Este tiene dos salidas. La primera salida nos va a mostrar cuál es el máximo o el mejor parámetro. En este caso, cuál es el modelo que tuvo la mejor exactitud. Y ahí está. Best Parameters. Y en este caso, me está diciendo que el árbol que tiene 14 niveles de profundidad, de todos los que le pedí, es el que tiene la exactitud más alta. 0.973. Y la segunda salida, me van a checar todos los parámetros. Y ahí están. Fíjense, por ejemplo, que cuando yo le pido un árbol con 5 niveles, la exactitud es 0.97, 0.917. ¿Ya? Este también tiene una buena tiene con 12 también es bueno. Pero lo que hace internamente este nodo es que va acá y a ver, hace eso, lo ordena de manera descendente. Por eso que el 14 es el primero que está acá. Ah, bueno, en realidad no, el mejor, el 0.973. Claro, el más alto, este era 97.1. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos ya el mejor nivel o niveles de este algoritmo para encontrar la mejor exactitud o tener un modelo que logre clasificar bien a ambas clases. Entonces, nuevamente ejecuto este nodo. Esto ya lo conocen, lo hemos visto. Tengo que ir a la configuración y decirle aquí que el máximo, los niveles acá, no está siendo no es una constante, sino que recibe una variable de flujo, que aquí justamente dice currently 14, que es el valor que está recibiendo de la optimización. Yo ejecuto esto. Ahora no va a ser un loop, sino que va a ser solamente un modelo donde la profundidad máxima es de 14 niveles. Ahora voy a ejecutar el segundo, el predictor, que recibe la base de datos de evaluación, le pregunta al modelo la clasificación de cada uno de estos nuevos sujetos, y lo que hace este score Java es que verifica o coteja lo que el modelo dice con lo que realmente sucedió. Y lo hace a través de una matriz de confusión, el resultado. Aquí vamos a cambiar el nombre, porque esto, no, ya lo había cambiado antes, Gradient Boosting. Ejecutamos y tendríamos ahora la exactitud general y el nombre del algoritmo que estamos utilizando. Entonces ahora tendríamos los tres algoritmos ya hechos en nuestro flujo. Veamos lo que hace este otro metanodo. Este metanodo lo que hace es que va a concatenar o va a juntar los flujos anteriores. Solamente voy a poner el primer nodo que está acá, lo voy a rescatar porque quiero mostrarle una cosa novedosa que tiene NIME que antes no lo tenía.
porque la gente online constantemente está oyendo los foros y hace cambios que redundan en que uno trabaje menos y esto sea cada vez más fácil de utilizar. Fíjense que el concatenate, que uno que lo que hace es que concatena, tiene dos entradas. Sin embargo, yo tengo que unir tres flujos, ¿verdad? Entonces lo que hago es que voy al primero, voy al segundo, y este tercero que queda como en el aire, lo que puedo hacer es, fíjense que aquí tiene unos puntos suspensivos. Entonces aquí yo le voy a decir, añade otro puerto de entrada. Y ahora tomo este y lo uno acá. Y lo que voy a hacer ahora es ejecutarlo. ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener los tres modelos que he hecho con los nombres que definí, dónde están ubicados y cuál es su exactitud o su accuracy. ¿Ya? Voy a eliminar esto, que quería solamente mostrarles esto. Les comento lo que hace el resto de los nodos. Este nodo lo que hace es que va a ordenar los datos, es decir, va a ordenar esta tablita de acuerdo a la variable accuracy. Es decir, que si yo lo ordeno de forma descendiente, el que va a quedar en primer lugar va a ser justamente el Gradient Boosting Model. Entonces aquí le estoy diciendo que ordene de acuerdo a esa variable de manera ascendente, lo ejecuto, ahí está, quedó arriba, y ahora con este otro nodo que es un row filter, lo que hago es que le digo que filtre solamente la primera fila, es decir, incluye rows por el número del 1 hasta el 1, es decir, que va a quedar solamente ese, que es el mejor modelo que encontré en los tres modelos que apliqué. Finalmente voy a grabar el modelo porque este modelo va a ser utilizado por el grupo 3 para poder clasificar otros vuelos en el futuro y saber si es que van a tener retraso o no van a tener retraso. Entonces aquí lo único que uno hace es que, igual como uno graba un Excel o un Word, busca una carpeta que a ti te interese. Yo por lo general guardo todos los write o todos los outputs de los modelos en la misma carpeta del modelo. En este caso yo no lo voy a guardar porque no tendría mucho sentido, pero ustedes saben qué es lo que tendrían que hacer. Usan el browse, deciden dónde dejarlo, acuérdense bien dónde lo dejaron guardado, porque después de la etapa de deployment lo van a utilizar para clasificar sujetos que no tienen la variable que ustedes modelaron. ¿Ya? Así que esto no lo voy a ejecutar. Y como nos queda un poquitito de tiempo, porque en realidad tenemos entre era 1 hora, 1 hora 10, voy a hacer un pequeño repaso muy chiquitito para que te entiendan el panorama general y después vamos a ir a esta parte. Ok, entonces recuerden que lo que hizo el grupo número 1 fue de alguna manera ordenar todos los datos y limpiar los datos y también generar ciertas variables. De hecho, la variable que estamos modelando no es una variable que estaba en la base de datos. En la base de datos estaba el tiempo de retraso con el cual salió el vuelo. Entonces se definió, cuando el vuelo tiene más de 15 minutos, lo vamos a clasificar como retrasado. Y cuando tenga menos de 15 minutos, lo vamos a clasificar como no retrasado. Entonces, creó la variable que vamos a modelar, que es el delay. Aparte, normalizó, eliminó valores extremos, etcétera, etcétera. Esa parte nosotros ya la tenemos resuelta. Y también tenemos resuelto la división entre el grupo de entrenamiento y el grupo de evaluación. Por eso que este metanodo tiene dos salidas. La primera es la muestra de entrenamiento, que va a ir siempre a los learners de cada uno de los algoritmos que utilicemos. Y la segunda salida, que es la muestra de testing o de evaluación, siempre va a ir a la entrada del predictor de cada uno de los algoritmos que hagamos. Entonces, voy a ir nuevamente al Decision Tree y vamos a mirar nuevamente el flujo. Entonces, el algoritmo recibe la base de datos de entrenamiento, hace el flujo, hace el modelo. El Decision Tree Predictor recibe datos con una clase ya predicha, le pide al modelo que haga una clasificación y con este score lo que hago es que comparo la clasificación que venía ya por defecto con la clasificación que me entrega el modelo.
Y ahí puedo saber, a través de una matriz de confusión, o también mirando la curva ROC, si es que el modelo tiene la capacidad de discriminar, en este caso, los vuelos que tienen retraso de los vuelos que no tienen retraso. Y eso lo hago por lo general con una estadística que se llama accuracy o exactitud, que es la que dejamos al final de cada uno de estos flujos. Y como yo quiero hacer hartos modelos, quiero tener un saco de modelos, es que decidí hacer un decision tree, hacer también una regresión logística y también hacer un gradient boost. ¿Ok? Y para unir estos tres es que hago el nodo final, donde los tres salidas los ordeno, los filtro y lo grabo como modelo. En este caso, de los tres modelos que hice, el mejor es justamente el último, el que tiene la gradiente. Y ese es el modelo entonces que voy a utilizar en el futuro para poder saber si es que un vuelo, que no sé si va a salir con retraso, el modelo me diga qué va a pasar en el futuro. ¿Ok? Sabiendo esto, vamos a ir a esta steps o pasos opcionales que solamente estaban si es que nos queda un poquito de tiempo y nos queda un poco de tiempo, así que voy a contarles qué es lo que hay acá. Lamentablemente esto no está traducido, pero esto que está aquí es exactamente igual a lo que estaba en el flujo anterior. Esto también, lo primero que ustedes tienen que hacer es ejecutar esto. Esto ya lo hizo el otro grupo, así que no me voy a meter. Lo que sí me voy a meter en la aplicación de esto que se llama validación cruzada. Este metanodo lo que tiene son nodos de H2O, que es un socio de NIME, que también hace nodos que pueden ser usados por NIME y por toda la comunidad de científicos de datos estadísticos y analistas e investigadores que utilizamos este software para hacer clases, para trabajar, para asesorar, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo aquí es usando el H2O y vamos a aprovechar de hacer una validación cruzada o un cross validation. Les cuento que NIME también tiene nodos de validación cruzada. No es que tengamos que usar H2O para hacer validación cruzada, sino que solamente estamos utilizando esta extensión para que ustedes la conozcan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un contexto, que en el fondo es como, este nodo se pone, pero no tiene ninguna, no se configura nada, sino que solamente es como el puntapié inicial de un flujo de H2O, ¿ya? Después viene la tabla, es decir, que recibe una información, en este caso va a recibir información de la base de datos de, vamos a verificar acá, a ver, voy a mover esto un poquito más aquí dejaron unas columnas fuera, unas variables están fuera, si esas están fuera ya, y es el del medio que estamos usando, es decir, de la... Ya, bueno, ok. Entonces, volvamos acá. ¿Qué es lo que es una validación cruzada? La validación cruzada es como un loop grande de diferentes particiones. Si se fijaron al principio, los tres modelos que hicimos, siempre los hicimos con la base de datos de entrenamiento y lo hablamos con la base de datos de evaluación o de testing. El cross validation es algo parecido. Entonces, lo que vamos a hacer con este inicio del loop es le voy a decir, primero, ¿cuántos pliegues voy a hacer? Los pliegues en el fondo son grupos o conjuntos de datos que voy a aplicar y voy a hacer un modelo. En este caso lo voy a hacer con 5 pliegues, es decir, que voy a tomar los datos de entrada y voy a hacer 5 modelos utilizando el gradient boosting del H2O. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los voy a elegir? Y tengo diferentes estrategias. La que vamos a utilizar es de manera aleatoria. La segunda, que se llama módulo, lo que hace es como la validación cruzada tradicional. Es decir, que toma la primera porción de los datos y los deja como
base de datos de testing y todo el resto lo usa como base de datos de entrenamiento. En el segundo loop se mueve la misma cantidad hacia abajo, toma otra parte de la base de datos y lo usa como testing y el resto lo usa como training. Y así va recorriendo la base de datos completa. El estratificado lo hace de manera muy parecida, pero en este caso a ti te permite poder usar una variable para que la configuración de este muestreo tenga el mismo peso que tiene la base de datos de la población. En este caso lo vamos a hacer con random. ¿Ok? Después vamos a ir al H2 o al Machine Learning, que está listo este algoritmo, y lo voy a resetear para que vean cómo funciona en este caso. Hago clic en el loop final. Algo pasó aquí. Veamos. Falló porque no existe. Vale, vamos a ver nuevamente. Voy a resetear esto. Ejecuto. 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 Veamos si ahora funciona. Si no funciona, mala cosa. Pero yo creo que sí va a funcionar. Sí, está funcionando ya. Los loops tienen eso, como son poco quisquillosos. Los tienes que ejecutar de cierta manera o si no se truncan, se paralizan. Nuevamente aquí la cantidad de validaciones cruzadas va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Mientras más datos tengan, más validaciones cruzadas pueden hacer. Yo por lo general cuando hago cross validation utilizo o 30 pliegues o 60 pliegues. ¿Por qué lo hago en 30? Porque lo que yo quiero hacer con la validación cruzada en general es saber cuál sería el desempeño del modelo que he hecho cuando vaya a producción. ¿Por qué razón? Porque el modelo que yo hice, o el modelo que hicimos antes, el mejor tenía como un 97% de accuracy, ¿se acuerdan? Pero ese es un modelo. Entonces lo que yo hago con el cross-validation es como que creo diferentes escenarios para saber cómo se comportaría en una pseudo realidad este modelo. Entonces yo lo hago con 30 porque después hago un histograma para saber cómo se distribuiría la accuracy en el mundo real. Y también incluso si tiene una distribución normal, que por lo general tiene distribución normal, puedo generar un intervalo de confianza y poder decirle a la persona que va a utilizar el modelo cuando lo estoy tratando de vender al interior de la empresa, entre cuánto se podría mover la exactitud del modelo cuando este modelo esté trabajando ya en la realidad. ¿Ok? Entonces, si tiene una distribución normal, yo sé que un intervalo de confianza de cualquier variable va a ser igual al promedio, más o menos 3 veces la desviación estándar. Entonces ahí yo puedo señalar la exactitud del modelo que encontré y entre qué rango se puede mover. ¿Ya? En este caso, este loop end lo que nos va a mostrar es, no nos muestra la accuracy como lo teníamos antes, pero sí nos muestra el error. Y el error es el complemento de la accuracy. Entonces yo podría comparar este error o bien poner un math fórmula, calcular la accuracy y ver, por ejemplo, entre qué valores se podría mover o se movería la exactitud de mi modelo. ¿Ya? Ese es el uso que uno le puede dar a la validación cruzada. Nos quedan 5 minutos, así que estamos justo para ver el segundo flujo pequeñito que hay acá. Vamos, cierro esto y vámonos al interval loop. Ya, este loop también es bien cortito. ¿Se acuerdan que vimos un loop que optimizaba? Se llama Optimizer Loop, whatever. Lo bueno, el optimizador tiene algo bueno y tiene algo malo. Lo bueno que tiene, que cuando tú quieres optimizar un solo parámetro, el nodo y flujo en general más óptimo que tú puedes utilizar. ¿Por qué? Porque al final del loop te muestra cuál es el mejor, cuál fue el que tú maximizaste o minimizaste, y te muestra todo el resultado. Sin embargo, hay algunas veces que tú quisieras, por ejemplo, optimizar 2 o 3 variables. Entonces, en ese caso, el optimizador ya no te va a servir. ¿Por qué? Porque el optimizador solamente optimiza una variable. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo quisiera en un random forest
optimizar la profundidad, también quiero optimizar la cantidad de sujetos en los nodos hijos, y también quiero, por ejemplo, optimizar la cantidad de árboles, que sean 100 árboles, que sean 500 árboles, que sean 1000 árboles. Entonces, en ese caso, tu mejor aliado va a ser el interval loop start. ¿Por qué? Porque el intervalo lo que hace es que tú puedes generar de manera como un poco manual todos los parámetros que quieres modificar, o de estas perillas que yo les comentaba antes. Aquí no está hecho de esa manera, está hecho solamente para una variable, pero la lógica es la misma. El único cambio va a estar en que en vez de tener un interval loop start, vas a tener tantos interval loop start como variables quieras modificar. Y por lo tanto vas a tener tantos loop end como variables hayas querido optimizar. Eso. Entonces, veamos qué es lo que hay en este intervalo, en este inicio. Lo que tenemos acá es from, to y step. Ok. Entonces, cuando uno trabaja con regresión logística, que está muy como de moda, nos vamos a ir así aquí en Advanced. Está acá. Es lo que se conoce como regularización. Cuando uno trabaja con muchos datos, tenemos dos tipos de problemas. Podemos tener problemas con altas correlaciones, o podemos tener problemas con, me refiero a altos datos con estas variables. Podemos tener problemas con variables que sean redundantes, variables que sean malas. Entonces tenemos dos maneras de poder eso tratar de resolverlo, haciendo regularización. Cuando uno utiliza, no sé si puede que les suene más el L1 y el L2. El L1 tiene que ver con la lazo, y se utiliza cuando yo quiero tratar de sacar o eliminar atributos que sean irrelevantes. Y el Gauss tiene que ver con la regresión cresta, y se utiliza por lo general cuando yo quiero tengo problemas de correlación. ¿Ok? Así que lamentablemente se nos acabó el tiempo y vamos a tener que volver al chat. Nos quedan solamente 44 segundos, pero eso es lo que estaba hecho en este flujo. Está hecho una regularización para, en este caso era L2. ¿Ok? Nos vemos. Gracias.